buscar en la Biblia y vamos a proyectar también esos versículos en un libro que se titula con el nombre del personaje central, un libro sapiencial, Job. En el capítulo 42, los versículos 1 al 6. Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. Permítanme antes decirles que comenzamos una serie de mensajes biográficos. Estamos estudiando la vida de personajes en la Biblia y queremos centrarnos especialmente en momentos cumbres o críticos de la vida de estos personajes. El domingo próximo pasado estudiamos el caso de Elías y planteamos la pregunta: ¿puede llegar el colapso a nuestras vidas? Los capítulos 17 y 19 del Primero de Reyes nos mostraron a un profeta con un ministerio de fuego, de poder, un ministerio brillante, un ministerio que fue respaldado por Dios ante 450 profetas falsos de Baal. Y Elías pasó por varias etapas. Tuvo su arroyo de Querit, que fue el lugar donde Dios le manifestó una provisión providencial. Pero también llegó a su Serepta cuando se seca ese arroyo. Y Serepta representó para el profeta la respuesta a la oración. Una respuesta milagrosa para multiplicar aceite y harina, para alimentar durante esos 3 años de sequía y de necesidad, pero también para levantar al hijo de una viuda, el poder de Dios que levanta de la muerte. Pero ese profeta que otrora desafió a 450 profetas de Baal, ahora se veía en Berseba acorralado e intimidado por la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Y timorato allí pierde la fe, desea morir, entra en crisis, en un colapso, de donde Dios le da nuevamente un Oreb para restaurarlo. Hoy quiero plantear la pregunta basada en la experiencia de Job: ¿por qué ocurren cosas malas a la gente buena? Y el planteo de este pasaje tiene que ver con esta cuestión: cuando los justos sufren. ¿Se ha fijado cómo muchas veces los que procuran vivir para Dios y agradarle son personas que no se libran del sufrimiento? Pero esta realidad parece contrariar el concepto popular de muchos evangélicos o de muchos cristianos, que piensan que una persona que anda en comunión con Dios tiene que gozar porque sí siempre de prosperidad, de bienestar, no debería enfermarse y siempre tendría que irle bien. Hay una aclaratoria necesaria aquí que hacer por lo del título: cuando los justos sufren, o porque le pasan cosas malas a la gente buena. Porque Pablo dice que no hay justo ni siquiera uno, y que bueno solamente hay uno, se llama ¿quién? El Padre, Dios. ¿Qué queremos referir entonces con esto de justo y bueno? Pues sencillamente una persona que sinceramente quiere vivir para Dios. Job era un varón fiel a Dios, que pasaba por una serie de circunstancias difíciles sin comprender el plan que Dios tenía en medio de esas experiencias trágicas. Y puede que nos identifiquemos en algo hoy con Job, pero también puede que todos debamos aprender de lo que él aprendió en esa escuela de Dios. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Qué diría usted a alguien que pasa por circunstancia tras circunstancia difícil? A veces lo mejor es ni siquiera decir nada. Y otra pregunta más: ¿cuántas opiniones se levantan hoy en el momento en que un hijo de Dios está pasando por un momento de aflicción o una serie de aflicciones? El libro de Job no presenta ningún indicio de quién lo escribió. Pudo haber sido escrito por un desconocido con ese nombre, por algún testigo ocular de este suceso bajo inspiración divina, o algunos incluso dicen que el autor de este libro puede ser un famoso escritor de otros libros como Moisés o Salomón.
Lo cierto es que no existe certeza tampoco con relación a la fecha de su composición. Fíjense que algunos piensan que pudo haber sido escrito desde el 2000 hasta el 200 antes de Cristo. Y lo más factible es pensarlo hacia el 2000, porque notamos que Job hace algo que solamente los patriarcas hacían en su tiempo, que era ofrecer diariamente sacrificio por sus hijos. Pero el libro comienza con un prólogo en los capítulos 1 y 2 interesante. Y yo quiero que vayan conmigo ahora sí, capítulo 1, versículo 1, donde vamos a ver al Job creyente y al Job humano. ¿Cómo dice? Hubo en tierra de Uz un varón llamado como Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El lugar entonces es Uz, un pequeño pueblo al sureste de Palestina. ¿Qué nos dice este versículo del carácter de este hombre? Le llama que era un hombre recto, que vivía sometido a Dios, porque trataba de agradar a Dios y evitar el mal. Fíjense entonces que la justicia o la rectitud delante del Señor no consiste solo en el deseo de agradar a Dios, sino la determinación de apartarse de lo malo. La vida diaria de Job mostraba que era un hombre que andaba en comunión con el Señor. Y se deja claro desde un principio que la circunstancia de Job no tenía nada que ver con el pecado. ¿Cuáles eran sus condiciones? Vamos a leer en el versículo 2, por favor. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia dilatada. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La vida puede ser una vida de una condición acomodada, producto de la prosperidad y la bendición de Dios en su vida, por su vida recta y también por su esfuerzo. La familia aparentemente estaba constituida por hijos que les gustaba estar unidos. Si leemos en los versículos que siguen, dice que solían celebrar cumpleaños y se reunían en ocasiones especiales. Este patriarca presentaba delante de Dios todos los días sacrificios por sus hijos, pues pensaba que sus hijos probablemente se estaban metiendo en problemas con Dios, y él suplicaba que el Señor perdonara sus pecados. Como dice en el primer culto, hago la acotación ahora. Aprendamos de Job la importancia de interceder por nuestros hijos, interceder por quienes han de ser sus esposas, interceder por quienes han de ser nuestros nietos, interceder por la familia que Dios les va a conceder. Hermanos, hay un misterio, hay una gracia, diríamos más bien, de Dios en la oración intercesora de los padres. Los padres que nos unimos para pedir a Dios por la bendición por nuestros hijos. Pero distingamos, la oración de un padre no exime a los hijos de sus decisiones. Nosotros podemos y debemos suplicar por ellos. Dios está listo para bendecirlos, pero nuestros hijos tienen que ejercer su fe personal en Dios, en Jesucristo. Es necesario que ellos se arrepientan. Lo que nosotros pedimos es que Dios les mueva, les libre incluso de hacerse daño a ellos mismos. Quiero que veamos entonces que a la vida de los justos puede llegar la aflicción, puede llegar la penuria, puede llegar el momento de adversidad. A partir del versículo 6, quiero que vayamos, por favor, capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 2, nosotros veremos una cadena de aflicción que llega. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y este ser, que no se presenta con los mismos detalles morales que en el Nuevo Testamento, hace una propuesta a Dios. Cuestiona la justicia de Job, pues dice: así es muy fácil ser creyente, así es muy fácil ser recto. Cuando todo está bien, diríamos, cuando la despensa está llena, cuando la cuenta bancaria está repleta, cuando hay salud, cuando tus hijos están sanos y cuando todo va viento en popa. Pero toca su condición y verás cómo quiebra su fe. La propuesta del tentador insinuaba un cuestionamiento en la fe de este hombre del Señor. Dice la Escritura a partir del versículo 7 que el Señor le permite a Satanás
Y aunque esto nos pueda causar conflicto, la esencia de este permiso lo que quiere subrayar es que el único soberano es Dios. Satanás no es soberano. Mucho cuidado con esa creencia de un dualismo metafísico que establece la idea de que existen dos seres en el universo. Uno que representa el mal y otro que representa el bien, como que si tuvieran el mismo poder y la misma capacidad para estar luchando constantemente. Y entonces los cristianos tienen que estarse comiendo las uñas pensando quién va a ganar esa batalla. Esa idea de dualismo metafísico o la idea de dos seres al mismo nivel no es sostenida en la Biblia. Satanás tiene poder, pero no es todopoderoso. Satanás conoce cosas, especialmente las debilidades de los cristianos, y busca hacerles tretas, pero no es omnisciente. El único todopoderoso es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra. El único omnisciente es Dios. Él conoce todas las cosas. Nada se escapa de su conocimiento soberano, a su gran providencia. Y eso debería darnos a nosotros aliento en medio de ¿qué? De las pruebas de la vida, de las dificultades de la vida, de las aflicciones que pasamos en medio de un mundo que es malo. Dios es el soberano. Permisa al enemigo y este comienza a tocarle. Parece que la insinuación es que parte de lo que ocurría era parte de las tretas de Satanás para afligir a su siervo. Y comienza una cadena importante de pérdida. ¿Quién es lo primero que comienza a perder? Job pierde a sus hijos. Uno tras otro comienza a perder a sus hijos. Si somos padres sabemos el dolor profundo que entraña ver a nuestro hijo sufrir en algo. En su cuerpo, en su mente, en su alma. El dolor que siente un padre por su hijo en situación de aflicción es muy grande. Y Job lo experimentó. La pérdida pasa también a la salud. En los versículos que siguen, 10 al 12, nos dice que vino a él una sarna, algún tipo de aflicción en la piel que era terrible, que llevaba incluso al hombre de Dios a tomar tiempo, pedazos de elementos contundentes o duros para rascarse, porque era insoportable de día y de noche, desde su pie hasta la cabeza. La pérdida pasa también por las posesiones materiales. La pérdida también pasa por la pérdida de la estabilidad en la familia. Las relaciones se afectan, al punto que la esposa dice: tú todavía insistes en guardar tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios? Y te terminas de morir. Pero quiero leer en el versículo 7 al 10 del capítulo 2, por favor. Job, capítulo 2, versículos 7 al 10, para que veamos la perseverancia de este hombre. Por eso aparece en la galería de la fe, por eso aparece en Santiago como modelo de paciencia. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y el versículo 10, y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y más adelante dice que Job no añadió a su causa despropósito alguno. Por el contrario, entendía que desnudo había venido al mundo y desnudo se podía ir. Y proclamó ese versículo, que es un versículo, es una joya de nuestra fe: yo sé que mi Redentor vive. Incluso me levantará del mismo polvo. La aflicción llega a la vida de un justo. Como si fuera poco, se suma a la caravana de infortunio la llegada de unos supuestos amigos, compañeros, consejeros o críticos más bien, que evidencian sus creencias. La Biblia dice al principio que llegaron para consolarlo y estaban callados. ¿Han escuchado el dicho que dicen calladito te ves mejor? O calladito te ves más bonito. Cuestionan la vida de Job. Los capítulos 4 al 14 son cuestionamientos.
Y encontramos ahí varias explicaciones a la situación de Job. La primera explicación puede llamarse la explicación lógica. Elifaz, capítulos 4 al 5, le dice: lo que se siembra, Job, se cosecha. Es lógico. Si te está pasando algo malo, la explicación lógica es que tú has tenido que hacer algo malo. La explicación teológica del mismo Elifaz, capítulos 6 al 7, le dice: Dios retribuye a las personas según sus acciones. Dios está metido aquí porque es soberano. Nada de lo que acontece sin su permiso, pero Dios retribuye a la gente lo que es correspondiente a sus acciones humanas. La tercera explicación, la podríamos llamar la explicación espiritualista. Bildad, capítulos 8 al 10 dice: Dios no apoya cosas malas ni indignas. Tú has tenido que tener una vida moral aquí cuestionando. Y la explicación legalista de Sofar, capítulos 11 al 24, dice: Dios no te ha pagado conforme a tu maldad. Todavía está poquito lo que estás recibiendo, porque Dios es un Dios muy justo, es un Dios de una ley inexorable, de una ley moral muy elevada, y seguro no te ha dado todo lo que tú mereces. No es de negar y sorprender las quejas del afligido. Si ustedes leen, dice que Job protesta contra su vida, intenta la defensa hasta que aparece un joven Eliú. Pero Dios pasa a Job por una escuela, y lo primero que le enseña en esta escuela es que Dios no está obligado siempre a dar razones de lo que hace. ¿Por qué? En primer lugar, porque no lo entenderíamos, no comprenderíamos lo que Él está haciendo. Recuerden que Dios está en el cielo y lo mira todo. Los ojos de Jehová se pasean sobre la tierra y el Señor nos conoce. Pero nosotros no tenemos la capacidad de entender lo complejo que Dios está haciendo muchas veces. En la escuela de Dios se aprende que no siempre Dios da razones de lo que hace. En la escuela de Dios se aprende no solo su majestad y su grandeza, sino el contrapeso de nuestra finitud humana. El Dios que pregunta: ¿dónde estabas tú? Donde yo estaba cuando yo ponía linderos al mar. ¿Dónde estabas tú cuando yo sostenía la tierra en el aire? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto y lo otro? En la escuela de Dios también se aprende que Dios jamás obra con injusticia. Yo quiero que esto penetre en nuestros corazones. Porque una cosa es no comprender lo que acontece, y otra cosa es siquiera pensar que Dios está siendo injusto con alguien. Dios es justo y puro. Y para que sea tenido por justo en todas sus acciones, nosotros necesitamos reconocer con humildad nuestros límites. Hay mucho lamento, hermano, y mucha denuncia de injusticia en este mundo, pero pocas personas buscan a Dios de corazón. Usted no se da cuenta que la tendencia es lamentarse, la tendencia es denunciar la injusticia, la tendencia es hacer preguntas porque no comprendemos. Pero ¿por qué la gente, en vez de denunciar, de lamentarse y hacer preguntas, no busca a Dios de corazón y con humildad? Deberíamos tener la misma fuerza para buscar a Dios que la fuerza que tenemos para lamentarnos, para denunciar y para hacer preguntas. La vida de este hombre nos muestra la importancia de tener una visión renovada, de que nuestra perspectiva cambie cuando enfrentamos situaciones difíciles. Y lo voy a decir ahí: una visión renovada de las circunstancias y de Dios es preferible a una respuesta correcta. Y la pregunta que siempre sale en esos momentos es: Señor, ¿por qué me pasa esto en mi iglesia? ¿Por qué me pasa esto en mi familia? ¿Por qué me está pasando esto en mi cuerpo? ¿Por qué me está pasando esto en mi mente, en mis emociones, si yo te amo y te quiero seguir? En lugar del por qué, alguno ha sugerido que más bien deberíamos preguntar: ¿para qué, Señor? Pero escuche, es preferible la comunión con Dios, estar más cerca del Señor, y que nuestra visión sea renovada como cristianos, a tener una respuesta correcta a nuestras preguntas. ¿Cuánto daríamos si lo más que necesitamos en un momento de la vida es una respuesta correcta? Ojalá fueran las respuestas correctas las que nos sanaran, las que nos transformaran, las que nos cambiaran. Bastaría un libro gordo de filosofía y de teología para crecer, pero una respuesta correcta no hace crecer a nadie en la fe, o lo hace crecer muy poco. Pero una visión renovada del Dios majestuoso, del Dios soberano,
del Dios cercano, el Dios de gracia, si nos hace crecer. Así que si tenemos que escoger entre una respuesta a mis preguntas y una cercanía a Dios, el cristiano debería preferir: en este momento de mi vida yo quiero acercarme más a ti. Y aunque no comprenda el porqué de las cosas, ni siquiera el para qué avisoro, yo quiero tener la certeza de que tú estás, aunque no te vea. Aumenta mi fe, yo quiero creer y crecer en ti. Los hombres tuvieron su oportunidad para explicar lo que le pasaba a Job. Ahora le tocaba a Dios. Y Dios dice: ahora yo te preguntaré y tú me responderás. Y entonces Job comienza a abrumar. Entonces Dios comienza a abrumar a Job con la maravilla del universo. Lo abruma también con la maravilla del mundo animal. Y le hace esta pregunta retórica: ¿es de sabio contender con el omnipotente? Por eso en el versículo 1 del capítulo 42 dice: yo conozco, y vamos a mostrar estos versículos. 42:1. Job se remite al poder de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo, versículo 2: yo conozco que todo lo puedes. Le voy a dar aquí 4P para que llevemos, para ir concluyendo. En primer lugar, la P del poder de Dios. Tú todo lo puedes. Tu poder es grande. Yo soy finito. Tú todo lo puedes. La segunda P que encontramos aquí es la P del propósito divino. Y Job dice: y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es un versículo difícil de traducir, pero hay algunas versiones han puesto: y no hay propósito tuyo que no se cumpla. No hay pensamiento y plan y propósito tuyo que no se cumpla. Job comprende que Dios, en medio de todo, ¿qué? Tiene un propósito. Que yo no lo capte no significa que haya despropósito. A los que aman a Dios, dice Pablo, todas las cosas. Ayúdenme aquí. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil leerlo. Es muy fácil incluso cantarlo y predicarlo y enseñarlo. El desafío es vivirlo. Creerlo en el momento más difícil de la historia de uno. La tercera P tiene que ver con la presencia. Como el salmista en el Salmo 73 dice: con todo, tú siempre estuviste conmigo. Me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu justicia, y después, ¿qué vas a hacer? Me recibirás en gloria. La presencia de Dios es algo en lo que tenemos que descansar. La diferencia en la vida de un cristiano no es si tiene o no adversidad. No es la ausencia de la dificultad, sino la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Y la cuarta P es como Job recurre al perdón, al arrepentimiento. Por eso dice en el versículo que sigue: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Vamos al versículo que sigue: oye, te ruego, y hablaré, y te preguntarás, y me enseñarás. Versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el versículo 6 está la declaración de arrepentimiento y la petición de perdón. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Cuidado con lo que uno dice en esos momentos. Cuidado con lo que uno oye con los fulanos amigos. Y cuidado con lo que uno decide al final. Terminaré, hermano, presentando, según el libro, 4 probables motivos por la presencia del sufrimiento en la vida de un cristiano. Tal vez el motivo más común sea el pecado. No era este el caso de Job, pero puede ser el caso sí de otros y hasta de nosotros mismos. Dios usa el sufrimiento que causa el pecado para advertirnos que andamos mal. Intenta alertarnos del peligro y nos llama a regresar y a retomar el camino. El hijo pródigo pasó una situación difícil y muy dolorosa. Por lo tanto, si este es el caso, cuando el sufrimiento es por consecuencia del pecado, el primer paso es tomar ese sufrir para examinarnos y acercarnos a Dios. ¿Cómo? Con arrepentimiento. En segundo lugar, probable motivo del sufrimiento en la vida de un hijo de Dios es con un fin pedagógico, porque Dios quiere enseñarnos algo. Dios utiliza el sufrimiento para enseñarnos alguna lección de valor, para perfeccionarnos en la fe.
Si no le parece, lee en Romanos 5, 3 al 5, o en Santiago 1, 2 al 4, donde demuestra que Dios nos perfecciona por medio de las pruebas. Así que al sufrir debemos preguntarle al Señor: Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres enseñarme en esta situación? El tercer probable motivo tiene que ver con la prueba de la realidad o la pureza de nuestra fe. Pedro dice que nuestra fe, aunque tiene que ser probada ahora con fuego, el Señor espera es purificar nuestra fe. Bien en medio de una aflicción severa, del cuerpo, de la crisis del mundo, de la vida alejada de Dios, o del ataque misma del maligno, en cualquier caso, debemos pedir al Señor ayuda para vencer la tentación, para vencer esa prueba, para vencer ese momento difícil. Finalmente, el sufrimiento podría llegar por alguna razón desconocida. Tal vez nunca entendamos el porqué de esa clase de aflicción. Y como le he dicho, no es necesariamente saber el porqué lo que va a transformarnos y acercarnos más a Dios. Sin embargo, al conocer al Dios que controla nuestra vida, podemos confiar en Él y alabarle en medio de la prueba. Hay cosas, hermanos, que jamás sabremos por qué vinimos. Y no estamos aquí para saberlas. Algún día quizás las sabremos. Lo más seguro es que en la vida eterna no necesitaremos ni siquiera preguntarlo. Si no necesitamos preguntarlo en la eternidad, tampoco necesitaremos preguntarlo acá. Preguntas. ¿Sufrimos hoy por las consecuencias de algún pecado? ¿Sufrimos hoy las consecuencias de vivir en un mundo malo por las decisiones injustas de otros? ¿Sufrimos por la causa de Cristo, por serle fieles? ¿Sufrimos en medio de las artimañas del diablo que quiere hacernos daño? Dios tiene propósitos para nuestras vidas que a veces no entendemos. El problema del sufrimiento, llevamos esta conclusión para casa, para seguir reflexionando. El problema del sufrimiento no se resuelve poniendo la mirada en la aflicción, sino poniendo la mirada en ¿quién? En el autor y el consumador de nuestra fe. Desde la perspectiva bíblica, la fe, desde la perspectiva bíblica, la mejor manera de hacer frente al sufrimiento es fijando los ojos en la bondad, en la majestad y en la sabiduría de Dios. En la vida, más que respuestas correctas, necesitamos renovar nuestra visión de quién es Dios y de cómo Él nos acompaña. Y de principio a fin, la Biblia promete algo que a veces nos cuesta creer, pero dice que al final los fieles triunfarán. Dios honrará la fidelidad de sus hijos y el bien va a triunfar. Como leía ayer un pensamiento, la vida es más poderosa que la muerte. La vida es más poderosa que la muerte. La luz disipará las tinieblas y el bondadoso Dios instaurará su reino de bien y de esperanza que disfrutarán todos aquellos que hayan permanecido fieles para Él. Yo quiero invitarles a orar. Le prometí a mi hijo que en la segunda parte, porque él dijo: papá, Ricardo mío, tenías que hablar un poco más de la vida de Job. Estaba interesante esa parte. Y a mí se me olvidó decir en el primer culto que Dios, al final, este fue el final de él, de Job, honró y bendijo la fidelidad de su siervo. Dice la Escritura que el Señor restituyó a Job. ¿De qué manera? Les dio hijos nuevamente, prosperó, multiplicó sus posesiones. Y me voy a permitir leer en el capítulo 42, versículos 10 en adelante. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Versículo 12. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes
y 1000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso por nombre Emina y continúa. Después de esto vivió Job 140 años. ¿Y vio a quién? A sus hijos, y lo más que deseamos algunos crecidos ya, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Job murió muy anciano, colmado de días. Sea que lo recibamos en esta tierra o no, sabemos que siempre nos aguarda la herencia del Señor. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios prepara un banquete para su fiel. Vamos a orar. Señor, es muy probable que todos acá, de una manera u otra, nos identifiquemos con el dolor de Job. Que hayamos experimentado recientemente alguna pérdida, o que estemos viviendo en este momento las consecuencias y el rigor de alguna pérdida. De la salud, de seres queridos, de posesiones, de tranquilidad en las relaciones, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Gracias por este siervo que vivió de esta manera, cuya vida en la Biblia quedó registrada para nuestra lección, para nuestro aprendizaje, para nuestro peregrinaje cristiano. Tú eres un Dios fiel. Yo ruego hoy, como lo hice el domingo pasado, que aumentes nuestra fe. Que nos permitas refugiarnos en tu poder, en tus propósitos y acercarnos más a tu presencia. Ministra el corazón y la vida de cada uno de nosotros según tu propósito. Eso te lo rogamos. En el nombre de Jesús, en quien damos muchas gracias. Amén. Me gustaría concluir este culto entonando esta canción. Parece propicia. Vamos a ir pasando el texto.